Hola, bueno, en el teórico de hoy empezaremos a ver los modos de herencia en humanos y cómo estos se estudian. Específicamente, hoy veremos el modo de herencia autosómica dominante y comenzaremos a estudiarlo mediante análisis de pedigreo-genealogía en las distintas familias. ¿Sí? Cuando hablamos de herencia, hay que tener en cuenta que el desarrollo de los rasgos tanto normales como anormales de los organismos es el resultado en forma variable de el genotipo que tiene el individuo, es decir, la información genética contenida en su ADN, y el ambiente que actúa sobre estos organismos. De manera que el fenotipo no va a depender únicamente del genotipo de la información genética, ¿sí?, de los individuos, sino que también va a depender, y de forma variable dependiendo del rasgo que estemos hablando, ¿sí?, y del organismo que estemos hablando, del medio ambiente al cual está sometido ese individuo. Específicamente, hablando de las enfermedades genéticas en humanos, nosotros podemos tener distintas clasificaciones. Por un lado tenemos las anomalías cromosómicas, que ya las hemos visto en clases anteriores, sí, que pueden ser numéricas cuando hay cromosomas de más o de menos, sí, estructurales cuando la morfología de los cromosomas se vean alteradas, sí, microdeleciones y microduplicaciones. Por otro lado, tenemos el grupo de las enfermedades monogénicas con herencia mendeliana, es decir, enfermedades que se deben a alteraciones en un único gen, ¿sí?, y que siguen las leyes de Mendel, que es donde nosotros nos vamos a centrar esta clase y la siguiente, ¿sí? Fundamentalmente en esta clase, ¿sí? Es decir, que hoy vamos a ver ejemplos, ¿sí?, de enfermedades monogénicas con herencia mendeliana. También tenemos alteraciones genéticas con modos de herencia no tradicionales, ¿sí?, es decir, que no siguen las leyes de Mendel, como es la herencia mitocondrial, es decir, la herencia de los genes que se encuentran en el material genético de las mitocondrias, alteraciones somáticas, es decir, mutaciones que ocurren en células somáticas que no son transmitidas de una generación a la siguiente, como por ejemplo las que ocurren, ¿sí?, en procesos tumorales, mosaicismo somático y germinal, mutaciones dinámicas y alteraciones de imprinting y alteraciones epigenéticas, ¿sí? Y por último tenemos un gran grupo de enfermedades que presentan herencia multifactorial, es decir, que son enfermedades complejas que dependen de las alteraciones en más de un gen, donde el medio ambiente tiene una influencia muy importante en el desarrollo también de estas enfermedades. Bueno, ¿cómo estudiamos la herencia en los seres humanos? A través de análisis de genealogías, es decir, que se estudia los patrones de transmisión de la enfermedad en una familia de un paciente afectado y se resumen los detalles en forma de árbol genealógico o también denominado PEDRI. Se utilizan símbolos estándar que vamos a ver a continuación y siempre el paciente inicial, ¿sí?, que hace la consulta médica al genetista se denomina propósito, ¿sí? Un ejemplo de una genealogía tenemos acá. Este es el paciente propósito, que muchas veces se indica con una flecha. Este es el paciente que realiza la consulta al genetista, ¿sí? Y entonces se estudia toda la familia, ¿sí? Esta es una genealogía clásica, donde entonces se ponen los individuos, ¿sí?, de cada generación. Es decir, estos son los dos abuelos del paciente propósito. Si diríamos que los cruzamientos o las parejas se unen mediante líneas horizontales, la descendencia se marca en líneas verticales, ¿sí? Entonces, y el símbolo en redondo o el círculo corresponde a las mujeres, el símbolo cuadrado corresponde, sí, a los hombres. Quiere decir que si este es el paciente propósito, esta es la madre y este es el padre, ¿sí? O sea, esta es la descendencia de sus padres, es decir, que todos estos son los hermanos del paciente que está consultando y estos cuatro son sus abuelos, ¿sí? De esta manera se ordena la información, ¿sí?, de la familia, ¿sí?, en generaciones. Se nombra, esta es siempre la generación más atrás que tengamos información es la generación 1, 2, y esta es la generación 3.
¿sí? Y se colorea aquellos individuos que están afectados por la patología, la enfermedad genética o el rasgo que nosotros estamos estudiando. Para que les queden, ¿sí? Acá tenemos todos los símbolos que se utilizan, ¿sí? En genética, o sea que por convención siempre se utilizan estos símbolos, en el cual acá vemos que entonces los sexos se diferencian, ¿sí? En cuadrados o en redondeles, ¿sí? Las parejas o los cruzamientos con una línea horizontal. En general, las generaciones se nombran con números romanos y los individuos de cada generación, ¿sí? Con números arábicos. También se puede marcar si son mellizos monocigóticos o disigóticos, ¿sí? Y en blanco o sin color se marcan los individuos que son sanos o no afectados, ¿sí? Y en oscuro se marcan también los individuos afectados, ¿sí? Bueno, entonces la herencia monogénica, que es lo que nosotros vamos a entrar en la clase de hoy y en la que viene, se puede caracterizar de acuerdo a la ubicación del gen, ¿sí? En los cromosomas. Es decir, si el gen que yo estoy estudiando, causante del rasgo, la patología que yo estoy estudiando, se ubica en un cromosoma autosómico, hablamos que la herencia entonces va a ser autosómica. Ahora bien, si el gen que yo estoy estudiando, si se ubica en los cromosomas sexuales, entonces hablamos que es la herencia ligada al sexo. Y como veremos en la clase que viene, en el caso de humanos, sí, se centran los estudios en la herencia ligada al cromosoma X, ya que el cromosoma Y tiene muy pocos genes. A su vez, la tenemos que clasificar de acuerdo a la relación de dominancia de sus alelos, ¿sí? Es decir, si es dominante o si es recesiva. En la clase de hoy nos vamos a centrar en este grupo de enfermedades, ¿sí? O de herencia monogénica, que es la herencia autosómica, y veremos casos de dominancia, codominancia y casos de herencia autosómica recesiva. Empezando con la herencia autosómica dominante, estamos hablando entonces que un alelo dominante, ¿sí? Es el que causa la patología o el rasgo que nosotros queremos estudiar. Tomemos el ejemplo y que se encuentra en un cromosoma autosómico. Tomamos el ejemplo de una madre afectada con un padre sano, ¿sí? En este caso, el alelo dominante H es el que causa, H grande es el que causa la patología, ¿sí? Y el padre, al ser sano, entonces tiene los dos alelos recesivos, ¿sí? En general, las enfermedades autosómicas dominantes son raras en la población y por lo tanto los individuos afectados normalmente son heterocigotos, como en este caso de esta mujer. Entonces veremos cómo se pasa entonces estos alelos a la descendencia, ¿sí? El padre tiene dos alelos recesivos, por lo tanto a todos sus hijos va a pasar un alelo recesivo, ¿sí? Mientras que la madre, al ser heterocigota, ¿sí? Tiene un 50% de probabilidad de pasar el alelo dominante, como ustedes lo pueden ver acá. ¿Sí? Acá tenemos 4 hijos, ¿sí? De distinto sexo. Todos los hijos van a recibir, ¿sí? Entonces el alelo recesivo del padre, ¿sí? Y la mitad de los hijos, ya sean hombres o mujeres, tienen probabilidad de recibir el alelo dominante de la madre. Por lo tanto, hay una probabilidad del 50% que la madre afectada pase el carácter dominante a cada uno de sus hijos, independientemente, ¿sí? De su sexo. Similar ocurriría si el padre fuese el afectado y la madre, ¿sí? Fuese la persona sana o no afectada. Entonces, como bien dijimos, que los rasgos, las enfermedades autosómicas dominantes son raras en la población, por lo tanto, los cruzamientos más probables que ocurren en la población es de un individuo afectado que es heterocigota con un individuo, ¿sí? Un individuo normal que es recesivo, ¿sí? Este es el cruzamiento más probable y como ustedes pueden ver, si hacemos un cuadro de Punnett, ¿sí? Es el mismo resultado que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos entonces que de toda la descendencia, el 50% podrá estar afectada y el 50% podrá ser sana. Consideremos las distintas posibilidades de cruzamiento, ¿sí? También se puede dar que dos individuos afectados heterocigotas, ¿sí?
tengan descendencia entre sí. Y en este caso, entonces cuando hacemos el cuadro de Punnett, ¿sí? Te recuerden que estos son los gametos posibles que pueden producir cada uno de los individuos. Hacemos el cruzamiento y en este caso vemos que el 75%, ¿sí? de la descendencia podría estar afectada y solo existe una probabilidad del 25% de tener un hijo sano. Y ya un caso mucho más raro, ¿sí? Es cuando se produce un cruzamiento entre un individuo afectado pero homocigota, ¿sí? Dominante, con un individuo que es recesivo y por lo tanto no afectado, ¿sí? Cuando realizamos el cruzamiento, la probabilidad de tener descendencia afectada por una patología autosómica dominante o que tengan un rasgo autosómico dominante es del 100%. Damos un ejemplo de una genealogía, de una familia, ¿sí? Afectada por una enfermedad autosómica dominante. Como bien les decía, las mujeres, ¿sí? Se marcan con círculos, los hombres con cuadrados, se dispone toda la información que se tiene de la familia en generaciones. En este caso tenemos información de 4 generaciones de la misma familia. Los individuos afectados por esta enfermedad autosómica dominante están en negro, o sea, o en oscuro, mientras que todos los individuos sanos o no afectados sí están en blanco. Entonces, vamos a analizar un poco esta genealogía y vamos a ir viendo cuáles son las características que nos definen una enfermedad autosómica dominante. Si ustedes ven así a simple vista, lo que van a ver es que prácticamente se ve afectado por igual hombres como mujeres, y esto es una de las grandes características que tiene toda herencia autosómica, ¿sí? No importa si es dominante o es recesivo. A su vez van a ver de que existen individuos afectados en la familia en todas las generaciones, ¿sí? Es decir, que se ve claramente una transmisión, ¿sí? Una transmisión vertical. Y si empezamos a analizar, y empecemos por esta primera generación, tenemos que acá tenemos una mujer que está afectada, ¿sí? Y un hombre sano, ¿sí? Y cuando vemos su descendencia, podemos decir que más o menos la mitad de su descendencia se encuentra afectada porque recibió el alelo dominante de la madre, ¿sí? Y que la madre sí transmite a la mitad de su descendencia ese alelo independientemente de si son hijos varones, ¿sí? O hijas mujeres, ¿sí? A su vez, este hijo, sí, que está afectado, de varón, sí, también transmite a su descendencia con una probabilidad del 50% el alelo dominante, tanto a hombres, sus hijas mujeres o hijos varones, ¿sí? Y como verán, ¿sí? Un individuo que no esté afectado, como es esta mujer, es decir, que si no está afectada esa chica a chica, es decir, homocigota recesiva, nunca va a transmitir entonces sí, la patología a su descendencia. Entonces ustedes pueden ver en esta rama de la familia donde no se transmitió el alelo dominante, entonces estas 3 siguientes generaciones sí no presentan individuos sí afectados. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las características de la herencia autosómica dominante? Varones como mujeres se encuentran afectados en las mismas proporciones, 1 a 1 o muy similar, ¿sí? Tanto varones como mujeres transmiten el rasgo con la misma probabilidad a su descendencia. El rasgo se transmite de manera vertical, es decir, que todos los individuos afectados tienen uno de los padres afectados y los hijos no afectados no transmiten el carácter, y esto hace que nosotros veamos sí, individuos afectados en todas las generaciones de la familia. La probabilidad de que un individuo afectado transmita el rasgo a cada uno de sus hijos es del 0,5 o 50%, considerando siempre que la mayoría de los individuos afectados es heterocigoto, dado que los rasgos dominantes o las enfermedades autosómicas dominantes son raras en la población, ¿sí? Y puede existir diferencias del fenotipo cuando el individuo afectado es homocigota o heterocigota. Y por último, el producto del gen alterado es generalmente una proteína no enzimática que está produciendo esa patología.
¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de una familia que presenta una herencia autosómica dominante. Como ustedes pueden ver, tanto hombres como mujeres se encuentran afectados. Vemos individuos afectados a lo largo de todas las generaciones de esa familia. En este caso se analizaron tres generaciones, ¿sí? Y vamos a empezar a analizar un poco los genotipos de estos individuos. Empezamos con la primera generación, donde tenemos un hombre afectado, ¿sí? Que es heterocigota y tiene un alelo dominante, ¿sí? Su mujer, su pareja, ¿sí? Es no afectada o sana y por lo tanto tiene los dos alelos recesivos, ¿sí? Y esta pareja tiene hijos, ¿sí? En este caso, tiene dos mujeres afectadas, ¿sí? Y un hijo afectado que recibe el alelo dominante del padre, ¿sí? Este hijo varón, sí es sano y por lo tanto tuvo la suerte que recibió los dos alelos recesivos de sus padres, ¿sí? Y acá tenemos una mujer afectada que recibe el alelo dominante del padre y el alelo recesivo, ¿sí? De su madre. Seguimos analizando algún individuo más y vemos que entonces esta pareja, esta mujer afectada, ¿sí? Que tiene descendencia con un hombre sano, ¿sí? Tiene el 50% de sus hijos afectados, tanto hombres como mujeres, ¿sí? De manera que, por ejemplo, este hijo varón, entonces también es heterocigota portando el alelo dominante que recibió, sí, de su madre. Y así nosotros podemos ir analizando todos los genotipos de la familia y viendo entonces cómo se transmite entonces ese carácter. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? De herencia autosómica dominante, las mismas características, ¿no? Vemos tanto hombres como mujeres afectados, ¿sí? Afectados en toda la familia, en todas las generaciones, y podemos analizar algunos, ¿sí? De los cruzamientos que se dan en esta familia. Si analizamos la primera generación, en la cual son dos individuos afectados, ¿sí? Que tienen descendencia. Si consideramos que estos dos individuos son heterocigotas, si ambos portan un alelo dominante, generan estos dos gametos distintos, hacemos el cruzamiento, ¿sí? Y tienen una probabilidad del 75% de tener descendencia afectada, ya sea tanto hombres, ¿sí? Como mujeres, y un 25% tener una descendencia sana. Muchas veces, si no se tienen muchos hijos, es difícil en humanos, ¿sí? Visualizar exactamente estas probabilidades en la descendencia, porque recuerden que cada parto, diríamos, o cada fecundación es un evento independiente, y acá siempre hablamos de probabilidades, ¿sí? Y para que las probabilidades se vean reflejadas en la descendencia tendríamos que tener cientos de hijos en la descendencia como para que lo esperado se asemeje, ¿sí? A lo observado, ¿sí? Y muchas veces esto en humanos no ocurre, ¿sí? En general, la familia, cuanto mayor individuos tenga, ¿sí? En cada una de las generaciones y cuanta mayor cantidad de descendencia tengan los individuos, sí es más fácil de analizar los patrones, sí, de herencia. Pero si tomamos una familia que únicamente tiene solo dos hijos, ¿sí? Cada pareja tiene únicamente dos hijos, es bastante difícil de que se cumplan exactamente la probabilidad, ¿sí? Que nosotros estamos esperando. Y acá lo que sucede en esta pareja, si bien tienen una probabilidad del 75% de tener hijos afectados, como ustedes pueden ver, menos de la mitad de sus hijos, ¿sí? son afectados. Pero la probabilidad existe y eso es lo que ese es el consejo que se le da, ¿sí? A la familia. Después analicemos este caso en el cual esta mujer, esta hija que está afectada, ¿sí? Tiene descendencia con dos parejas distintas, ¿sí? Y como pueden ver, toda su descendencia, ¿sí? Es afectada, ¿sí? O sea, tanto sus hijos varones como las hijas se encuentran afectadas, ¿sí? Teniendo descendencia con dos parejas distintas. Entonces, si analizamos este cruzamiento, que es similar a ¿sí? Porque se da entre esta mujer afectada, ¿sí? Y
y un hombre sano, para que toda su descendencia haya sido afectada, lo más probable es que esta mujer haya recibido, sea homocigota dominante y haya recibido los dos alelos, ¿sí?, dominantes de ambos, de sus padres. Es decir, que estamos en esta situación, ¿sí? Si esta mujer es homocigota dominante, ¿sí?, y sus parejas son recesivas, si homocigotas recesivas, igual toda su descendencia va a recibir al menos un alelo, A dominante o A grande, van a ser todos heterocigotas y por lo tanto todos los individuos de su descendencia van a ser afectados. Algunos ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes que hay en humanos. Sí, muchas de ellas son algunas son más, diríamos, más comunes que otras, pero tenemos la hipercolesterolemia familiar, la neurofibromatosis de tipo 1, distrofia miotónica, condroplasia, que es el enanismo, que debe ser de las que ustedes también conocen fácilmente, hemoglobinopatías, osteogénesis imperfectas y miocardiopatías hipertróficas familiares, entre otras, ¿sí? Estos son simplemente un resumen de algunas de las que podrían ser más conocidas para ustedes. Ahora bien, muchas veces las relaciones entre los genes y sus efectos en los fenotipos no siempre son directos, eso lo vimos al principio de la clase, ¿sí? Es decir que no necesariamente el fenotipo refleja únicamente el genotipo del individuo, ¿sí? Es decir que la simple presencia de un alelo mutado no siempre asegura la presencia de la enfermedad ni el mismo grado de gravedad, ¿sí? Hay un gran salto entre lo que es el ADN y el fenotipo, sobre todo en organismos superiores como el ser humano. Los genes no actúan solos, ¿sí? Los genes codifican proteínas que también interactúan en distintos órganos y en distintos tejidos expuestas a distintas condiciones ambientales, ¿sí? Entonces las condiciones pueden variar de un individuo a otro, incluso, ¿sí?, el cuadro clínico de la patología puede variar dentro de una familia. Y entonces acá empiezan a entrar dos grandes conceptos en la herencia autosómica dominante, que es la penetrancia y la expresividad. ¿Qué es la penetrancia? Es el porcentaje de individuos que presenta un genotipo dado, ¿sí?, y que exhiben el fenotipo esperado, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de que la penetrancia es completa, quiere decir que el 100% de los individuos que tienen un genotipo determinado van a presentar el fenotipo correspondiente o el fenotipo que yo espero para ese genotipo. Pero hay casos, ¿sí?, y hay varias enfermedades o rasgos autosómicos dominantes que presentan una penetrancia incompleta, es decir, que menos del 100% de los individuos presenta el fenotipo esperado de acuerdo a su genotipo, ¿sí? Y un ejemplo sería que un individuo con un alelo que determina una enfermedad autosómica dominante, ¿sí?, sea fenotípicamente normal. Y en algunas patologías, en algunas enfermedades genéticas dominantes, ¿sí?, autosómicas dominantes, ¿sí?, existe penetrancia incompleta y se puede calcular. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, de que una patología, una enfermedad autosómica dominante tiene una penetrancia del 80%. ¿Qué significa esto? Que el 80% de los individuos que tengan un genotipo con un alelo dominante van a tener la patología esperada, ¿sí?, dominante, o el fenotipo dominante. Pero va a existir un 20% de los individuos que aún teniendo un genotipo con un alelo dominante van a ser sanos o no afectados, ¿sí? Y por otro lado está el concepto de expresividad variable, que es decir, que describe el grado de intensidad con que se expresa el genotipo determinado en un individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que individuos con el mismo genotipo, ¿sí?, pueden presentar grados variables de la patología. Veremos algunos ejemplos, ¿sí? Empezaremos con lo que es el concepto de penetrancia incompleta. Acá tenemos una genealogía de una familia, aparentemente, si uno lo visualiza,
de herencia autosómica dominante, tanto hombres como mujeres afectados. Vemos individuos afectados en todas las generaciones, ¿sí? Y cuando empezamos a analizar, ¿sí?, los genotipos, más en detalle esta patología, empecemos con la primera generación. Vemos que una mujer está afectada, que se espera que sea heterocigota para el alelo, ¿sí?, la mutación que estamos estudiando. ¿Sí? Esta mujer, al estar afectada, tiene una probabilidad del 50% de transmitir el alelo dominante a su descendencia, ¿sí? Es decir, que este hijo varón recibió el alelo dominante, ¿sí? Por lo tanto también es afectado y transmitió también el alelo dominante a su hijo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en este caso? Acá volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos esta pareja con esta mujer afectada, tienen un hijo varón sano, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, este hijo varón sano, cuando tiene descendencia con una mujer también sana, tienen la mitad de su descendencia afectada con la patología autosómica dominante que estamos, sí, analizando. Entonces decimos que este individuo, sí, es un individuo que es el caso de penetrancia incompleta. Es decir, que si bien obligatoriamente para tener hijos afectados tiene que tener un alelo dominante, ¿sí?, para que transmita la enfermedad a su descendencia, ¿sí?, es fenotípicamente sano, ¿sí? Es decir, acá es un caso claro, ¿sí?, de este individuo de penetrancia incompleta. Otra de las características de la herencia autosómica dominante es la expresividad variable. Hay muchas enfermedades que presentan, autosómicas dominantes, que presentan expresividad variable. Simplemente vamos a ver un ejemplo, como la neurofibromatosis, ¿sí?, de tipo 1, que son mutaciones en el gen NF1. ¿Sí? Esta patología lo que produce es la formación de tumores en los tejidos nerviosos, en la capa profunda de la piel, en tejido subcutáneo, en los nervios del cerebro, en la médula espinal, incluso también en la piel. Y lo que se ve es que distintos miembros de una misma familia y todos con la misma mutación, ¿sí?, pueden tener, los individuos afectados con la misma mutación pueden tener manifestaciones clínicas de la enfermedad muy dispares, es decir, casos sumamente graves y casos muchísimo más leves, teniendo los individuos afectados de esa familia exactamente la misma mutación. O sea que la expresividad del fenotipo es muy variable, ¿sí?, en esta patología. Y una última característica de las mutaciones, de las enfermedades de herencia autosómica dominante, es la llamada mutación de novo. Es decir, la mutación es cuando ocurre, surge por primera vez en la familia, esa mutación, ¿sí?, que genera el alelo dominante, y a partir de ahí se transmite, ¿sí?, a partir de ese individuo se transmite en la siguiente generación como herencia autosómica dominante. El caso más claro, ¿sí?, son los casos de acondroplasia o de enanismo, donde el 80% de los casos de acondroplasia son el resultado de mutaciones nuevas que surgen en la familia, originada, ¿sí?, durante la meiosis de uno de los progenitores de ese individuo, y muchas veces, en este caso, la acondroplasia se está relacionada generalmente con la edad paterna, sí, avanzada. Entonces acá tenemos un ejemplo, una familia, ¿sí?, acá tenemos 3 generaciones, donde todos estos individuos son sanos, no presentan, sí, acondroplasia, y en la tercera generación aparece un individuo que presenta esta acondroplasia, ¿sí?, y si uno analiza para atrás, o sea, no hay casos en la familia, y entonces en este caso se considera de que en este individuo fue donde se generó, o sea, donde recibe la mutación de los padres, ¿sí?, que ambos son sanos. Entonces que probablemente en alguno de estos padres, probablemente no, en alguno de estos padres, ¿sí?, la mutación generó durante la meiosis, ¿sí?, y por más que ambos son sanos, ¿sí?, uno de ellos transmitió, ¿sí?, a través de su gameto esta mutación a uno de sus hijos.
Es decir, que un individuo afectado puede ser reconocido como la primera persona que tiene un rasgo autosómico dominante en una familia, y ahí hablamos de mutación de novo. Los padres y los hermanos tienen fenotipo normal, ¿sí? Pero los hijos de este individuo afectado por la mutación de novo tienen un 50% de probabilidad de ser afectados, ¿sí? En algunos genes son extraordinariamente frecuentes, ¿sí?, las mutaciones de novo, como acabamos de decir, en el caso, sí, claro, de la acondroplasia. Bueno, un ejemplo de enfermedades autosómicas dominantes, hay muchos ejemplos de ellos. La acondroplasia ya dijimos que era uno, pero también tenemos, por ejemplo, los defectos en el genes del colágeno, la osteogénesis imperfecta, que ustedes seguramente ya conozcan, que implica una fragilidad en los huesos importante, ¿sí? En este caso, la osteogénesis imperfecta tiene diferentes mutaciones a lo largo de la cadena del colágeno que se asocian entonces con diferentes grados de severidad. Es decir, dependiendo de la mutación que tenga el individuo que se esté transmitiendo en la familia, va a ser el grado de severidad de la patología. ¿Sí? Es decir, que no hay una única mutación asociada a esta patología, sino que existen varias mutaciones en el mismo gen que están asociadas a esta patología, y ahí se explican los diferentes grados, ¿sí?, de severidad de la osteogénesis imperfecta, ¿sí?, entre distintos individuos. Tenemos la herencia autosómica codominante, ¿sí?, es decir, en el cual en este caso no hay un alelo dominante y otro recesivo, sino que tenemos dos alelos que se expresan por igual en codominancia, ¿sí? Ya vimos en la clase anterior el ejemplo de grupo sanguíneo AB0, donde el alelo A y B eran codominantes entre sí, y acá tenemos otro ejemplo, sí, que es el grupo sanguíneo MN, donde también se generan, como ustedes recuerdan de la herencia codominante, es que tenemos 3 genotipos posibles, ¿sí?, y dan lugar a 3 fenotipos posibles, ya que el genotipo heterocigota da un fenotipo donde se expresan, sí, ambos alelos.